Prueba de hipótesis para la diferencia de medios. Se requiere comparar los promedios de los tiempos y minutos que emplean dos obreros A y B en empaquetar un tipo de producto. Se registra el tiempo de 9 y 7 productos al azar empaquetados por los dos obreros mencionados. Se obtuvieron los siguientes resultados. Con un nivel de significancia del 3%, confirman estos datos que los tiempos promedios de los obreros son diferentes. Asuma que las varianzas poblacionales son desconocidas e iguales. Bien, tenemos dos muestras, vamos a ir tomando los datos de cada uno de ellos. La última frase del problema dice que asuma que las varianzas poblacionales son desconocidas e iguales. No tenemos varianzas poblacionales, por lo tanto lo que vamos a hacer es calcular las varianzas de las muestras, ¿no? Y esta frase de que son iguales, lo que significa es que vamos a utilizar esta fórmula para el estadístico de prueba que vamos a calcular más adelante. Veamos. Para A, nuestra muestra número 1, tenemos 9 datos. La media la vamos a calcular igual promedio. Seleccionamos los datos de nuestra primera muestra. Y la desviación estándar, voy a trabajar visualizando solamente 4 decimales. Desbest. Recuerden que cuando hablamos de desviación estándar podemos confundir la función. Tenemos desbest.m y desbest.p. P si es población y m si es muestra. En este caso estamos hablando de muestras, por lo tanto será desbest.m, seleccionamos Enter. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente muestra. La muestra 2 o B, que tiene 7 elementos. Promedio. Desviación estándar. Ya tenemos los datos, vamos a pasar a la prueba de hipótesis en sí, es decir, a los pasos de la prueba de hipótesis. Primero vamos a hacer el planteamiento de la hipótesis alternativa y de la hipótesis nula. Para esto siempre nos debemos guiar por qué es lo que queremos probar, qué nos están preguntando. En este caso la pregunta dice, ¿confirman estos datos que los tiempos promedios de los obreros son diferentes? O sea, hay dos tiempos promedios y me están diciendo que pruebe que estos tiempos si son diferentes o son iguales. Entonces, la diferencia siempre la vamos a colocar en la hipótesis alternativa, ¿no? Si ambas medias son diferentes. Y en la hipótesis nula vamos a colocar que ambas son iguales. Recuerden que el signo igual nunca puede ir en una hipótesis alternativa. Tenemos entonces ahora el nivel de significancia para este problema. Observemos que el nivel de significancia es de 3%. Entonces vamos a escribir 0.03. El estadístico de prueba sería el estadístico T, ya que estamos trabajando con muestras menores a 30. Ahora, para obtener los cálculos, reemplazamos la media, la desviación estándar al cuadrado o varianza y el tamaño de las muestras. Reemplazamos en la fórmula de esta manera. Podemos resolverlo con ayuda de una calculadora o podemos usar el Excel para obtener el valor de T, ¿no? En este caso sería 1.1458. Está con fórmula de Excel haciendo referencia a las celdas que tenemos en la parte superior. También pueden utilizar su calculadora perfectamente. Veamos el siguiente punto. Calcular los valores críticos, valor de la tabla, si lo hizo con cálculos manuales, esto significa que podemos también obtener esos valores de la tabla utilizando el Excel como lo hemos hecho en ejemplos anteriores.
o usando el p-valor con megastat. Nosotros no estamos trabajando con megastat, por lo tanto vamos a obviar esta parte. Para calcular el valor crítico, en este caso estamos con una distribución t, entonces necesitamos el valor de 1 menos alfa medios y los grados de libertad correspondientes a la sumatoria de las dos muestras menos 2. Tenemos entonces que el nivel de significancia es de 0,03. 3%. El alfa medios sería entonces dividir la celda anterior entre 2. Vamos a calcular entonces cuál es la probabilidad, en este caso 1 menos alfa medios. Alfa medios es la celda anterior. Los grados de libertad son la sumatoria de las dos muestras menos 2. Sería 9 más 7, 16 menos 2. Tendríamos 14. Para calcular el punto crítico entonces de T1 menos alfa medios y grados de libertad 14, vamos a llamar a la función inverso de T, inb.t, colocamos la probabilidad, sería esta celda, y luego los grados de libertad que hemos calculado también. Uno de los puntos críticos sería 2.41. ¿Por qué digo uno de los puntos críticos? Porque estamos hablando de una prueba bilateral de dos colas. Eso significa que vamos a tener dos valores críticos, uno a la derecha positivo y uno a la izquierda positivo. Ambos valores tienen el mismo valor absoluto, por lo tanto es suficiente con calcular 1 menos alfa medios y repetir el valor absoluto en ambos lados, siempre colocándole el signo menos a la izquierda y el positivo a la derecha. Es importante también resaltar que cuando nosotros hablamos de este punto a la izquierda, estamos hablando de un valor menos T, 1 menos alfa medios, con grados de libertad, en este caso 14. Pero también podríamos decir, y es totalmente equivalente, que este punto crítico corresponde al valor T, miren, sin el signo menos, y solamente de alfa medios. Ambas expresiones son equivalentes y seguramente si han revisado algún texto lo van a encontrar así. ¿De acuerdo? Entonces podemos calcular también este valor T y voy a hacer el ejercicio de calcular de esta forma para que vean que de frente va a salir con el signo menos. Voy a colocar aquí, por ejemplo, inb.t. En la probabilidad ya no estoy trabajando 1 menos alfa medios, sino alfa medios, es decir, 0.015, y los grados de libertad sí son los mismos. El resultado es menos 2,41, sale lo mismo, como podemos observar. Es decir, cuando yo trabajo el T alfa medios, me sale el resultado negativo, y cuando trabajo el T1 menos alfa medios, me sale el resultado positivo. Porque recuerden que estas funciones de Excel nos dan las funciones acumuladas, desde la izquierda hasta el punto. Entonces, para hallar este valor negativo es justo esta zona sombreada, y esta probabilidad sombreada es alfa medios. Para hacerlo más simple es que nosotros solo calculamos uno de ellos y sabemos que es el mismo valor absoluto y lo copiamos a ambos lados, ¿ya? Pero son equivalentes las dos expresiones. Vamos al siguiente paso y al último, que sería la decisión y la conclusión final. Para poder tomar una decisión, nosotros tenemos que comparar el valor T calculado con el estadístico de prueba y el valor T encontrado con la tabla o en este caso con el Excel, es decir, el punto crítico. Como puntos críticos tenemos menos 2,415 y 2,415. Y como valor calculado tenemos 1.1458, vamos a colocarlo aproximadamente por aquí. Lo que tenemos que observar es este valor que hemos calculado con el estadístico de prueba, ¿en qué zona cae dentro del gráfico? Cae en la zona de aceptación o donde se acepta H sub 0, ¿no? Entonces, esta sería nuestra decisión. Se acepta H sub 0 o se falla en rechazar H sub 0, ¿ya? O no se rechaza
H sub 0. Esta parte del gráfico la hemos utilizado para poder entender cuál es nuestra decisión, pero tenemos que escribirla. Por lo tanto, vamos a ponerla aquí. Como el valor negativo, ¿no?, del T1 menos alfa medios con grados de libertad, también podríamos haber puesto aquí el solo alfa medios con signo positivo. Este valor es menor que el valor de T y a la vez el valor de T es menor que el otro punto crítico, entonces no se rechaza H sub 0. Estoy colocando lo mismo que está en el gráfico, que el valor T calculado en el estadístico de prueba se encuentra entre los dos valores críticos, lo que corresponde a la zona donde no se rechaza H sub 0 o se acepta H sub 0. Entonces, esta es la decisión y vamos a colocarlo ahora como una conclusión. No existe suficiente evidencia estadística para decir que los tiempos medios de los obreros sean diferentes. Es decir, lo que me han indicado que pruebe, ¿no? Yo debía probar si eran diferentes esos tiempos medios y no hay evidencia estadística para indicar que sea así.